Muy bien, ahí estamos. Yo sé que usted no lo logra ver completamente, por eso le dije que ojalá que se sentara adelante, pero vamos a tratar de ver si lo logramos ampliar un poco. Incluso creo que es un poquito difícil de leer, pero vamos a tratar de ver si lo logramos ir ampliando. Mateo capítulo 13, le dije, ¿verdad? Acompáñame entonces, mientras los hermanos se van ubicando, al capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Usted puede notar acá los misterios del reino. Yo voy a tratar de ir leyendo para los que no lo logran ver o que no trajeron tal vez sus lentes. Pero note aquí que en este panorama, tal vez le tengo que hablar unos minutitos acerca de cómo fue formado este panorama. Este no lo hice yo, ni tampoco mucho de lo que le voy a compartir es cosecha propia. Actualmente yo creo que muchos de los que no conocieron al doctor Ríos probablemente pueden pensar que lo que se enseña en determinado momento no viene de lo que a él le fue revelado, pero aquellos que caminaron un poquito más yo creo que sí logran irse identificando. Yo tengo aquí al hijo del doctor Ríos, el hijo mayor, como testigo. Qué bueno tener testigos. Con el doctor Ríos, varios ministros teníamos la oportunidad de salir a comer, de tener algunos estudios pequeños donde él nos compartía de una manera más exhaustiva lo que él recibía acerca de los tiempos finales. Los que han hecho su colección de cassettes saben que existirán a nivel de los temas escatológicos más de 100 temas, tal vez 200 temas exclusivamente de la escatología, que el Señor le trasladó al hermano Otto, y que estos temas, como no son las ideas de un hombre, pueden ser tan actuales como nosotros podamos tener testimonio de los acontecimientos que están sucediéndose. En mi teléfono yo cargo unos 50 temas del doctor Ríos, y en alguna ocasión se recuerda que yo le puse a usted uno de estos temas del doctor, donde él hace 20 años está profetizando las cosas que él está viendo sobre Centroamérica, y está profetizando la debacle financiera hace 20 años. Así que los ministerios, los genuinos ministerios, tienen una característica: cuando hablan de parte de Dios, las cosas suceden, las cosas se dan. Y eso actualmente los que hemos sobrevivido y hemos llegado a este tiempo lo hemos podido ver. Pero el Señor precisamente en Mateo capítulo 13, usted sabe que habla de 7 parábolas del reino. Déjeme completar, porque yo tengo que ir despacio con ustedes. Tengo que ponerles contexto a esto, especialmente para los que no conocieron el ministerio cercano del doctor Ríos. Entonces, en esas reuniones, fíjese que normalmente agarrábamos las servilletas, y en las servilletas íbamos dibujando e íbamos graficando las cosas que él nos compartía. Y entre servilletas y hojas y dibujos y segmentos se fue armando todo lo que usted ve en estas diapositivas acá, que apenas esto es un pedacito, solo estamos en esta parte de acá, lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto que estamos viendo aquí es el día de Cristo, precisamente lo que está acá, y lo vamos a ir viendo después. Todo esto es el día de Cristo. Esta diapositiva es todo el día de Jehová, es decir, la semana 70 de Daniel, y aquí usted va a ver todo lo que va a suceder después, al entrar al milenio y después del milenio. Entonces, este panorama escatológico usted no lo va a encontrar en ningún libro. Hay muchos panoramas escatológicos que de alguna manera se han venido escribiendo, y los escriben y los dibujan de acuerdo a la herencia denominacional que cada autor tiene. Este panorama es básicamente el resumen, como usted lo vio ahí al inicio, de lo que recibió el doctor Ríos. Lo que yo quiero hacer en estos días es enseñárselo a usted, exponérselo a usted. No se lo vamos a imponer. Sin embargo, es llamativo que esta semana un compañero de trabajo, probablemente, disculpe que me atravese aquí, probablemente, y las confirmaciones del Señor siempre llegan, ¿verdad? El hermano que me trajo este CD
No sabía de qué iba a hablar yo hoy, ¿verdad, hermano? No sabía. Y él me trajo acá un CD del 2012, no lo he visto, tal vez alguno de ustedes ya lo vio, pero usted sabe que ese año 2012 está causando mucho furor en muchos medios cristianos y no cristianos. Yo no sé si mi compañero de trabajo, que no es cristiano, vio esto o algo parecido, pero me empezó a hacer preguntas escatológicas. ¿Y cuál era mi opinión sobre esto y sobre aquello? Y dije yo, qué importante es que nosotros los hijos de Dios estemos al día en la revelación. Y que más que estar perdiendo el tiempo en muchas cosas donde nosotros perdemos el tiempo, podamos escudriñar, especialmente los jóvenes. Que puedan ellos escudriñar, y cuando sus compañeros de estudio les pregunten, bueno, ¿y tú que vas a la iglesia, qué dices tú acerca de lo que los mayas establecen, que en el 2012 se termina el mundo? O que van a suceder estas cosas, o que van a suceder estas otras, porque todo esto, usted que mira televisión sabe que Discovery Channel le habla a usted sobre los tiempos del fin, ¿verdad? Y dan su propia perspectiva. Hace poco vi uno de esos temas donde ponen al bien contra el mal, ¿verdad? Entonces, es muy efusivo todo lo que a través de los medios se está hablando sobre los tiempos del final. Y tristemente, así como la Biblia nos habla que hay una bienaventuranza por leer el Apocalipsis, hablaba yo con un ministro que a cierta parte del grupo de iglesias se les ha dicho, ya no lean el Apocalipsis. Fíjese que están habiendo instrucciones ministeriales para que ya no lean el Apocalipsis. Hay ministerios fuertes en este país y en el mundo entero que están diciendo que el Señor ya no viene. Y todo eso es bíblico. Eso es bíblico. Sin embargo, nosotros oímos, y hermana Erika y hermana Sheni, ¿verdad que no nos pusimos de acuerdo para que ustedes hablaran que el Señor ya venía? ¿Verdad que no? Entonces, las profecías, que si usted no las tiene en poco, también confirman. Y a mí me gusta mucho cuando el sentir que yo tengo en mi corazón se confirma por las profecías. Y yo creo que hoy el Señor nos motiva a que entremos de lleno nuevamente a poder ver sobre los eventos del final. ¿Tiene ya Mateo 13? Los misterios del reino le llamó el Señor a esas 7 parábolas. ¿Sí? Los misterios del reino de Dios, 7 parábolas del reino, Mateo 13. Todo el contexto, si podés bajar un poquito, aquí mira, podés bajar despacio y usted va a ver algunas cosas interesantes que yo creo que debe de ir tomando en cuenta. Cuando hablamos del misterio del reino de Dios, en esas 7 parábolas del reino, en el capítulo 13 de Mateo, vamos a hablar un poco acerca del ministerio oculto de la iglesia. ¿Cuántos aquí son iglesia? ¿Cuántos somos aquí iglesia? ¿Y cuántos tenemos testimonio de ser novia? Allá menos, ¿verdad? Bueno, fíjese que el doctor Ríos, dentro de todo lo que fue recibiendo, usted en este panorama, para los que están versados en la doctrina del doctor Ríos, se van a dar cuenta que esto resume muchas de las cosas que él predicó, que él enseñó a través de más de 30 años de ministerio. Pero él vio precisamente en este esquema, y también establecimos eso como un principio que creo que usted no debe de olvidar, y que los jóvenes, yo los animo a que lo apunten en su corazón o lo apunten en un cuaderno. Ojalá que usted traiga la próxima vez cuaderno, porque no venías de sobreaviso, pero hay hojas en blanco en las Biblias. Yo mis Biblias las tengo llenas de anotaciones, las hojas en blanco en las Biblias, porque eso es lo único que usted y yo no perdemos, la Biblia. A veces se nos olvida leerla, pero para mí es una bendición encontrarme con cosas lindas que le oí a algún predicador cuando noto que apunté en esa fecha algo en las hojas en blanco de mi Biblia. Pero fíjese que el principio escatológico que le trasladaron al doctor, yo no lo he leído en ningún lado. Si usted ya lo encontró en algún libro, me dice qué libro es, porque sería muy interesante verlo. Pero a él le trasladaron que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús le iba a acontecer al cuerpo
místico de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo místico de Cristo? ¿Sí? ¿Todos tienen bien claro que somos el cuerpo místico de Cristo? Todos los que estamos acá, ¿usted tiene claro eso? Bueno, se lo vuelvo a repetir por si usted no lo pudo apuntar completamente. Lo que aconteció, ese es un principio escatológico que nos indica que mucha de la revelación del doctor Ríos fue basada en base a ese principio. Lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús acontecerá futuro al cuerpo místico. Lo que le pasó a Jesús en esos 3 años y medio, que está relatado en los 3 evangelios, o mejor dicho, en los 4 evangelios, pero que fue un tiempo de 3 años y medio, es como un mapa. ¿Me está siguiendo? Es como un mapa para que nosotros podamos interpretar lo que va a acontecer al cuerpo místico. Como el cuerpo místico todavía está en la tierra, ¿o usted cree que ya se fue la novia? Qué bueno que se asuste. No, ¿verdad? Porque acuérdese que nosotros creemos que la novia es la única que va a ser arrebatada. Eso significa que como es un encuentro secreto y es un arrebatamiento secreto, puede ser que nosotros vengamos un domingo a la iglesia y la novia ya se fue. ¿Verdad que no queremos eso? Bueno, la profecía decía hoy que hay que limpiarse, ¿verdad? Que hay que consagrarse. Entonces, fíjese que Cristo tuvo un ministerio oculto. Vamos a tratar de ir viendo como en un calco. ¿Sabe usted lo que es un calco? Un papel transparente donde se dibuja. Y cuando decimos calcar, es que vamos a tratar de tener este panorama que grafica lo que le aconteció a Jesús hace 2000 años cuando estuvo en la tierra, pero literalmente lo que le aconteció a él, nosotros lo podemos ir viendo poco a poco reflejado en la iglesia, de tal manera que nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús tuvo un ministerio oculto. Alguien, para hacer esto un poquito más interactivo, ¿alguien recuerda o puede ubicarse cuál sería el ministerio oculto de Jesús? Cuando dice oculto es que no era público. ¿Perdón? Sus 12 discípulos, pero ya cuando andaba con los 12 discípulos su ministerio ya era público. ¿Cuál sería el ministerio oculto de Jesús? ¿Cuántos años vivió Jesús en la tierra? Se espera y se dice que 33 y medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos años tuvo él como ministerio público que todo mundo lo miró? 3 años y medio. Entonces, su ministerio oculto por lo menos son 30 años. ¿Sí? Nosotros de esos 30 años de Jesús solo tenemos conocimiento, lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 2 y los primeros capítulos de los evangelios acerca de su nacimiento. Sabemos que aproximadamente a los 2 años tuvo que huir a Egipto porque Herodes lo quería matar. También sabemos que a los 12 años aparece, después de haber vuelto de Egipto, aparece en el templo de Jerusalén. Y ahí a los 12 años dice la escritura que dejó boquiabiertos a los escribas, a los maestros del templo de Jerusalén. Nos damos cuenta que era un joven de 12 años que se sujetaba a sus padres, aunque ellos no le entendieron cuando él se quedó en el templo. Y se acuerda usted que le hicieron aquella pregunta: ¿cómo nos haces esto? Que te quedaste y ellos ya iban camino de vuelta a Nazaret, a Galilea. Y entonces nos damos cuenta ahí también que él dice que después de eso se sujeta, está con sus padres y ya no sabemos más. Eso quiere decir que de 12 a 30 años, ¿cuántos años son? Son 18 años que no sabemos más. Pero ¿sabe usted que hay evangelios apócrifos que nos dicen mucho de la vida de Jesús? ¿Sí? Son apócrifos porque esas historias fueron escritas, pero no fueron avaladas dentro del canon de la escritura.
Y algunos dicen que el Señor Jesús, cuando era niño, hacía del barro, hacía formas de pájaros y que están durmiendo, ¿verdad? Y que soplaba esas formas hechas en barro y que tomaban vida y se iban los pajaritos volando. Bueno, se ha dicho mucho, incluso se dice que él fue a la Cachemira, a la India, y que ahí le enseñaron todo lo que él tenía que hacer en la tierra. Bueno, son muchas informaciones, pero en el ministerio oculto de Cristo nosotros vemos que hay cosas que son misteriosas y luego vemos que inicia, cuando vemos estos pasajes que vamos a leer dentro de un momento, su ministerio ungido. El ministerio ungido de Cristo nos va a hablar a nosotros del ministerio ungido de la iglesia. ¿Cuántos saben que la iglesia debe desarrollar en la tierra un ministerio ungido? Cada uno de nosotros tenemos también un ministerio oculto. Usted, como parte de la iglesia, tiene que empezar a pensar: ¿y cuál será mi ministerio oculto? ¿Y qué pasó ahí? ¿Y cómo se está desarrollando el ministerio ungido? Usted como parte de la iglesia. Y más adelante, no lo vamos a mover ahorita porque nos cuesta llegar hasta esa parte, pero en esta parte de acá, ahí se puede ver el ministerio glorioso de Cristo. 3 etapas en la vida de Cristo: ministerio oculto, ministerio ungido y ministerio glorioso. Cuando Él, después de resucitado, se queda en la tierra, ¿cuántos días? ¿Cuántos días se quedó Él en la tierra resucitado? 40 días. ¿Usted sabe que la iglesia va a vivir esas etapas también? ¿O no lo sabe? Bueno, gloria a Dios. Entonces, el capítulo 13 de Mateo, solo vamos a leer algo importante cuando el Señor les empieza a hablar por parábolas. Capítulo 13, verso 1 dice: ese mismo día, 13:1, salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Verso 3 dice: y les habló muchas cosas en parábolas. Ahí están las parábolas del reino. He aquí el sembrador salió a sembrar, y ahí cada una de esas parábolas usted nota que él las expresa, pero cada una de ellas tienen explicaciones que se pueden traducir como figuras o enseñanzas de los tiempos del final. Es interesante que esas 7 parábolas del reino usted las puede estudiar paralela con cada una de los mensajes de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que usted podría agarrar la parábola del sembrador y darse cuenta que en la parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y sembró semilla, y usted va a encontrarse ahí con que esa parábola del sembrador tiene paralelismo con el primer mensaje de la iglesia a Éfeso. Usted puede agarrar la segunda, porque no tenemos ahorita mucho tiempo, vamos a tener que verlo, y algunos probablemente ya saben esto y pueden hacer un estudio personal en casa, pero cada una de estas tienen un paralelismo con ese mensaje a las 7 iglesias. Es interesante que una de las últimas de las parábolas, usted notará que en el capítulo 13, la última parábola tiene que ver con la parábola de la red barredera. Dice que, ¿quiere que se la lea? Esta es muy pequeñita para que usted vea los paralelismos que hay con los mensajes que luego Juan nos deja a nosotros. Y dice, en esa parábola, estoy leyendo en el verso 47, dice: el reino de los cielos, son parábolas del reino. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Aquí ya usted tiene que empezar a darse cuenta que no está hablando de pescaditos en el mar, que usted se puede comer en ceviche, sino que está hablando de hombres buenos y hombres malos. Y una red barredera es una gran red. Usted ha visto tal vez documentales de esos tremendos barcos que están dejando ya prácticamente sin peces nuestros mares, que tienen kilómetros de red.
y capturan una gran cantidad de peces y capturan de toda clase. Y uno mira en esos documentales que agarran los que no les gustan y como tienen ciertas normas ecológicas, los muy pequeños los vuelven a echar al mar. Entonces sí tenemos claro que esa red barredera recoge peces buenos y peces malos. Pero oiga lo que dice el verso 49: así será en el fin del mundo. ¿Nota? No es solamente una historia que Jesús les está diciendo, sino que son señales, son misterios que deben de ser revelados a aquellos que estemos dispuestos a oír acerca de lo que el Señor quiere decirnos. Dice, así será en el fin del mundo. Los ángeles, afortunadamente no son los hombres ni los pastores, los ángeles saldrán, visitación angélica al final del mundo, y sacarán a los malos de entre los justos. Se va a capturar una gran cantidad de peces, pero son los ángeles los que van a escoger. Como también dice que los ángeles en la parábola del trigo y la cizaña recogen lo que es el trigo y recogen lo que es la cizaña. Los grandes conglomerados cristianos, hermano amado, tienen trigo y tienen cizaña. Entonces dice, y los arrojarán, ¿a quiénes? A los malos, en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. No podemos escaparnos al mensaje sencillo del Señor, y esto tiene que ver con la última de las iglesias de la Odisea. Ahí se habla de dos grupos. Se habla de los tibios. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de ese mensaje a la iglesia de la Odisea? Dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso está hablando, hermano amado, de aquel cristiano que ha escogido vivir tibiamente. Llega a las iglesias todos los domingos. Muchas veces tiene que llegar porque lo obligan a llegar. Pero lamentablemente vive durante el resto de la semana una vida tibia. Ni es frío, ni es caliente, ni es chicha, ni es limonada. ¿Estamos de acuerdo? Y usted, hermano amado, tiene que recordar que cada uno de nosotros nos movemos en diferentes ambientes. Y nos movemos en los colegios, nos movemos en las escuelas, nos movemos en los lugares de trabajo, y ahí tenemos nosotros que tener testimonio que seguimos ardiendo, y no solamente como ardemos aquí en la iglesia. Qué bonito es ver a los hermanos danzar, ¿verdad? Y ser tocados por el Espíritu. Pero será igual en cada momento en el que nosotros nos desarrollamos en el resto de la semana. O de repente tal vez hasta nos echamos un nuestro vals, pero con otros ritmos. ¿Aló? Usted sabe que hay tibieza en el pueblo de Dios. Entonces dice que solamente al que esté caliente, eso es lo que dice, al que arda, va a ser puesto a resguardo. Ahora, note usted que ese mensaje de la Odisea está en el límite de la entrada a la semana 70 de Daniel. De la misma manera, la red barredera está en el límite de la entrada hacia lo que es la semana 70 de Daniel. Porque, ¿se acuerda usted que Daniel habla de un horno 7 veces calentado? Y qué llamativo que dice que los malos serán echados al horno. Y yo quiero recordarle a usted que los tibios también van a ser echados al horno 7 veces calentado. 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Son salvos? Sí. Pero lamentablemente han decidido, porque esa es decisión personal. Fíjese que usted, hermano amado, no puede hacer que su hijo arda. No puede hacer que su esposa arda. No puede hacer que su esposo arda. No puede hacer que su sobrino arda. Usted lo único que puede hacer es decidir si va a arder o no. ¿Estamos de acuerdo? Es una decisión personal.
En una familia de 8 miembros, de 3 miembros, de 2 miembros, puede haber un porcentaje que arde y un porcentaje que no arde, porque es decisión personal. Los padres, amados hermanos que estamos aquí, solo podemos interceder porque nuestros hijos, primero, nazcan de nuevo y segundo, ardan. Realmente decidamos vivir una vida ardiendo en el Espíritu, en lo que va a significar el ministerio ungido. Muy bien, entonces yo no puedo ampliarme aquí. Yo le quiero decir que cada una de estas cosas le toma al doctor Ríos horas de enseñanza. ¿No es cierto, Tito? Horas de enseñanza. Él agarraba la parábola de el sembrador y era una predicación de 1 hora. Agarraba la parábola del trigo y la cizaña y era otra predicación de 1 hora. Y yo le aseguro que si yo le enseño hoy unas 4 horas, a la hora usted va a estar viendo el reloj y usted va a estar diciendo: ya, hermano, ya es hora de ir a comer, ya es hora de ir a hacer otra cosa, ya es hora de ir a pasear, ya es hora de hacer otras cosas. No se preocupe que hoy vamos a hablar el tiempo necesario. Pero note usted que el ministerio oculto de Cristo, ya usted y yo nos pusimos de acuerdo con que ese ministerio oculto se desarrolló por 30 años. Tal vez lo que yo le quiero decir acá es que en el ministerio oculto de Jesús, pónganme atención todos, Jesús dio la estatura, alcanzó la estatura del varón perfecto. Yo creo que de eso tenemos testimonio todos. ¿Sí? ¿Y sabe usted que la Biblia habla de que la iglesia, cada uno de nosotros debemos primeramente alcanzar la estatura del varón perfecto? ¿Se acuerda usted de Efesios capítulo 4 y verso 12? O desde el 11 dice: a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros o pastores y maestros. 5 ministerios. Tan famosos que son los 5 ministerios hoy, ¿verdad? Tan famoso que es la función apostólica ahora, tan popular. Hace 40, 50 años la función apostólica ni se conocía y no era popular. En esos tiempos solamente habían pastores, en esos tiempos solamente habían maestros, y no se les llamaba maestros, se les llamaba maestros de escuela dominical, y había evangelistas. Es llamativo que después de 40 años casi ya no hay pastores. Note cómo las cosas cambian. Hay pocos maestros y se están muriendo los evangelistas. Es llamativo que los evangelistas están predicando con 80 años encima, porque todavía los jóvenes no se están levantando en esos ministerios. En el siglo XIX uno mira que los grandes ministerios que inundaron y prendieron fuego a la tierra en su época se convirtieron a los 6, a los 10, a los 8 años, y ya a los 14 años o a los 12 años ya predicaban con un tremendo fuego del Espíritu. Hoy los patojos, y disculpen los patojos que estamos acá, aquí también me voy a sentir patojo, no quieren saber nada de predicación, no quieren saber nada de esto, no quieren saber nada de aquello, y difícilmente se van a disponer a predicarle a otro y enseñarle a otro. Pero el reto del Espíritu es que los jóvenes, la generación que se está desarrollando, pueda predicar al Señor. Muchos de los profetas, y ojalá que sean profetas genuinos, en cada reunión donde yo he estado, donde vienen grandes profetas, me he dado cuenta que pasan a la juventud. Siempre se hace eso. Y probablemente muchos de ustedes oraron sobre sus vidas, ministros de Dios, y les dijeron que esta era la generación de Josué. Les hablaron que era el tiempo de esforzarse como José y ser valiente para llevar la predicación. Yo por eso estoy animando ya tengo candidato para predicarle a los jóvenes. Uno de estos días le hablé a un joven, le dije: tú vas a predicarle a los jóvenes. Y ojalá que haya muchos jóvenes que estén dispuestos en esta congregación a predicarle a los jóvenes. Amén. Y esto estoy viendo a aquellos jovencitos que se están disponiendo a ministrarle al Señor en la alabanza, y Dios los está usando. Amén. Porque lo más maravilloso que podemos hacer es entregarle al Señor nuestra juventud.
¿Cómo será alcanzar la estatura del varón perfecto? Los 5 ministerios están para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto. ¿Qué será alcanzar la estatura del varón perfecto? Para empezar, yo creo que cada uno de nosotros debemos de ser obedientes a los padres. Eso es alcanzar parte de esa estatura del varón perfecto. Debemos de ser obedientes a las autoridades, porque Jesús fue obediente a sus autoridades. ¿Usted no se da cuenta que ahí a los 12 años el Señor Jesús le ha dicho a María, mira, ¿y tú qué? Yo le aseguro que un joven de estos tiempos de 12 años le diría a su mamá, y bueno, ¿y vos qué? Porque los jóvenes así hablan ahora. Se les ha olvidado el respeto por los padres y los jóvenes quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Pero alcanzar la estatura del varón perfecto indudablemente tiene que ver con que nosotros podamos alcanzar el carácter de Cristo, parecernos a Cristo. Indudablemente el Señor lo alcanza. Ahora, si me acompaña a Lucas, este verso que está acá, en el mero inicio del ministerio público del Señor, y si podemos subir un poquito, por favor, hermano, vamos a subir un poquito acá, despacio. También quiero que usted vea estos pasajes que vamos a leer. ¿Qué lee aquí usted? Lluvia primera. Todos conocemos que la Biblia en Joel nos habla de una lluvia primera, y hay enseñanza en la escritura que habla de una lluvia postrera. En Jerusalén, en Israel, en la tierra de Palestina, ellos tienen lo que llaman lluvia primera. Todo esto surge de lo que el Señor continuamente vivió cuando caminó en la tierra y cuando desarrolló su ministerio ya ungido. Las primeras lluvias en Israel se dan en el mes de Aviv, en el mes de Nisan, en el mes entre marzo y abril. Eso es las lluvias primeras. Usted tiene que poner mucha atención, porque estas figuras sencillas nos van a dar a nosotros parámetros para entender que la lluvia primera, en este caso para la iglesia, porque usted va a ver que desde este punto de arranque hasta este punto que vamos a ver donde está la cruz de Cristo, la vida desde el momento que Él fue bautizado hasta el momento en el que llegó a la cruz es una vida en ascenso. Por eso la iglesia tiene que aprender que desde que se convirtió el miembro de una congregación, miembro de la iglesia de Cristo, desde que tú naciste de nuevo y desde que te fuiste bautizado en agua y fuiste bautizado en Espíritu Santo, tu vida debe de ir en ascenso. Si tu vida no va en ascenso, algo está sucediendo. Algo está pasando mal. Si tú, en lugar de ir ascendiendo en los diferentes hitos que vamos a ver aquí de la vida de Jesús, no estás viendo eso, sino que vas para abajo, vas para atrás, no estás desarrollando lo que el Señor quiere que tú desarrolles. Y, hermano amado, yo lo tengo que decir con mucho temor y temblor, te puedes quedar. Amén. Te puedes quedar. Por eso tienes tú mismo que ir descubriendo que la lluvia primera precisamente vino en relación a Cristo, cuando Él ahí en el río Jordán se oyó una voz del cielo. Para Él fue esa su lluvia primera. Pero para la iglesia, la lluvia primera es lo que sucedió precisamente. Si usted quiere, leamos primero Joel 2:23. Mire, el tiempo se me fue y apenas estamos iniciando, pero ojalá que usted, hermano, esté dispuesto a seguir estos quizá meses. ¿Cuántos saben que el doctor Ríos predicó escatología hasta 2 años seguidos? 82, 83, 84. Después 93, 94. Desde el 87, 88, 89, siempre había un mensaje que había que traer, porque la iglesia necesita saber. ¿Ya sabe dónde está Joel? Oseas, Joel, Amós, Abdías, por si usted ya va por ahí. Pero antes de Joel está Oseas, capítulo 2, verso 23. Yo lo voy a leer rápidamente. Dice: hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia primera o temprana y la lluvia tardía. ¿Lo está leyendo? Apunte ahí en su Biblia.
Dios os ha dado la lluvia temprana, dice, para vuestra vindicación. Y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto. La lluvia primera servía para que la cosecha de cebada se llevara a punto. En el pensamiento de todo israelita estaba fuertemente vinculado el concepto de la cosecha. Los teólogos hablan que estos pueblos eran pueblos agrícolas, eran pueblos enraizados en la tierra. Eso es interesante recordarlo, porque nosotros también somos un país todavía eminentemente agrícola, ¿verdad? De alguna manera creo que podemos entender estas cosas. Un 60% de la población de nuestro país depende de la cosecha. ¿Sí? No somos países todavía, no somos un país industrializado. Pero en ese concepto de la cosecha, en relación a las lluvias, porque usted sabe que cuando llueve tardíamente se pierde el ciclo de la cosecha, o cuando llueve muy fuertemente, que cae granizo, como hace poco que cayó granizo, quema la cosecha y eso causa grandes pérdidas. Y todas esas son cosas que nosotros tenemos que poner atención, porque incluso las estaciones se han ido cambiando. Hay situaciones que están mostrando en nuestro mundo que algo va a suceder, que algo se está preparando, y nos damos cuenta entonces que Dios da la lluvia primera. Y en el caso de Cristo, en lo personal creo que cuando Él recibe la voz del cielo, cuando está ahí en el río Jordán y es bautizado, para Él es su lluvia primera. Pero para la iglesia es el Pentecostés. Porque si vamos al capítulo 2 de Hechos, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 2 de Hechos, si todos conocemos de qué habla, el capítulo 2 de Hechos, solo que vamos a leer del 2, 1 y 3, nos vamos a dar cuenta que pasaron prácticamente, desde que se escribió Joel, probablemente pasaron cerca de 500 años para que esa promesa de lluvia primera viniera ya no sobre Israel. Joel habla a Israel, pero Hechos le habla a la iglesia, el verdadero Israel de Dios. Ahora, dice en el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés está relacionado con lo que es la cosecha del trigo, y está relacionado entonces con una cosecha. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Quiénes estaban juntos en un mismo lugar? Los primeros discípulos. Y la Biblia muestra que eran, ¿qué? 120. Mire qué interesante para los que no creen en el discipulado. Jesús dejó 12 hombres. Y lo interesante es que en el aposento alto rápidamente ya habían 120. Podríamos pensar que por lo menos uno se hizo responsable de 10. ¿Usted se imagina que cada uno de nosotros nos hiciéramos responsables de llevarle el evangelio a uno, a solo uno? A tu compañero de trabajo, a tu familiar, a la persona con la que estudias. Uno solo. Aquí hay por lo menos unas, ¿qué? 70 personas acá, probablemente. Si nosotros por 3 meses estuviéramos orando, estuviéramos ayunando, estuviéramos compartiendo con una persona que no conoce al Señor, tendríamos aquí en 3 meses 140 personas, ¿cierto o no? Entonces, qué importante es que nos demos cuenta que la gran cosecha que se espera no es de trigo ni de cebada, sino de hombres. La pesca es de hombres. Pescados de 2 pies es lo que nosotros necesitamos hacer. Usted no tiene que ser evangelista, usted no tiene que ser una persona muy especial para compartir el evangelio con otro. Lo que tiene que hacer es sencillamente solo decidirse a hacer lo que Dios quiere hacer. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento, 2:2 de Hechos, impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Usted puede leer todo eso en su casa. Esa es la lluvia temprana para la iglesia. Esa lluvia trajo vida, porque usted se da cuenta que a la tierra la lluvia le trae vida.
La lluvia temprana, el Espíritu Santo que por primera vez no solo iba a estar sobre la humanidad, o mejor dicho, sobre aquellos que tuvieran fe en el Señor, ahora iba a estar por la promesa de Cristo dentro de cada uno de aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cuántos tienen testimonio de que tienen al Espíritu Santo dentro? ¿Usted tiene testimonio? ¿Usted sabe que el Espíritu Santo es agua, pero también es fuego? Usted sabe que cuando tenemos el testimonio de tener al Espíritu Santo dentro, debe haber fuego en nuestro corazón. Amén. Él es el consolador, por eso no puedes estar triste. Amén. Él es el maestro, por eso no tienes que estar ignorante. Él es la cabeza invisible de la iglesia. Él es el paracleto que fue llamado a estar a la par nuestra. Él es el que te da 9 frutos y te da 9 dones. Esos 9 frutos son los que te permiten llegar a la estatura del varón perfecto. Él es el que te puede producir en ti amor, paciencia, benignidad. Esa es la lluvia temprana. Hechos 1:8 también nos habla de eso. Y nos indica la responsabilidad que tenemos. Porque fíjese que el Señor, cuando habla antes de ascender, acuérdese, lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús, acontecerá al cuerpo místico. Mire lo que dice Hechos 1:8. Jesús les dice resucitado: pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta que yo le tengo que hacer a usted en esta mañana, porque tengo que ir terminando: ¿ya hay lluvia temprana sobre su vida? Porque la lluvia temprana trae sobre su vida el ministerio ungido. ¿Lo puede notar usted ahí? En este punto donde el Señor recibió al Espíritu Santo como en forma de paloma. ¿Se acuerda? En el río Jordán. ¿Sabe que mucha gente ya convertida ni siquiera se ha bautizado en agua? Yo estoy gozoso porque el Señor ayer miraba los planos donde vamos a tener nuestro bautisterio, ahí atrás del púlpito. Ya no vamos a tener que ir a prestar piscinas a los edificios de la zona 10. Ya no vamos a ir a prestar tinas a un lugar, a una casa, sino que Dios nos va a dar la oportunidad de tener nuestro propio bautisterio. Solo ore porque el Señor traiga los recursos, porque vamos a tener que meter unas vigas adicionales para sostener esa agua, que usted sabe que el agua pesa, para tener nuestro bautisterio. Porque así el que nazca de nuevo al agua pato. Así se hacía al principio. No se esperaban 6 meses que la persona recibiera clases. Después de esos 6 meses la persona ya no quiere. Hay gente que nació de nuevo hace 10 años y todavía no ha sido bautizado. El Señor fue bautizado en el río Jordán, tipo del bautismo de agua. Y luego inmediatamente vino el Espíritu Santo como en forma de paloma, y se oyó aquella voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros, si vamos a caminar la misma ruta de Cristo, si vamos a seguir sus mismos pasos, necesitamos saber que nuestro ministerio oculto es equivalente a ese tiempo en el que tú te convertiste y todavía no ha venido el Espíritu Santo sobre ti. Al principio eso era simultáneo. Incluso cuando Pedro le va a hablar a los gentiles, ahí en el capítulo 10 de los Hechos, usted se da cuenta que ellos no levantaron la mano. Eso de levantar la mano ha sido una costumbre evangélica. No crea usted que cuando se dice levante la mano, ahí es donde usted se va a convertir. Eso es solamente una forma gráfica. Usted se puede poner de pie, usted puede orar en el momento en el que se está orando para que usted entregue su vida al Señor. Pero lo de levantar la mano no es mágico. Lo que usted tiene que hacer es tomar una decisión, aquel que todavía no se ha convertido. El Señor me ha estado a mí motivando a que yo haga llamados, fíjese. Porque en esta iglesia se han olvidado los llamados. Porque se da por sentado que todos son cristianos. Y no necesariamente todos han nacido de nuevo. Amén. Por eso es importante el llamado. Muy bien, yo tengo que mostrarle a usted entonces que el ministerio oculto va a terminar
cuando inicie en tu vida el ministerio ungido. Si tú todavía no has sido bautizado con Espíritu Santo, la lluvia temprana no ha venido. Yo me convertí a los 11 años. Pero el bautismo con Espíritu Santo vino sobre mi vida porque me trasladaron una mala enseñanza sobre el bautismo con el Espíritu Santo. De ahí la importancia de que nosotros seamos acuciosos en la palabra. Y tuvieron que pasar casi 12 años por mala doctrina para que el Señor me bautizara con Espíritu Santo. Quiere decir que yo tuve por lo menos 11 años, 12 años de ministerio oculto. ¿Sabe usted que el ministerio oculto es el equivalente a estar siempre en el atrio, en el famoso tabernáculo de Moisés? ¿Sabe que cuando nosotros caminamos en el ministerio oculto, estamos solamente guiados muchas veces por la razón? Porque ahí en el atrio solo la luz del sol era el que iluminaba lo que hacía el sacerdote en el atrio. Y la luz del sol habla de la razón, porque Salomón en Eclesiastés dice: todo lo que está debajo del sol es vanidad. Entonces nosotros podemos intentar hacer la obra de Dios con nuestra inteligencia. Pretendemos muchas veces edificar la iglesia con nuestro conocimiento, y eso es solamente atrio. Necesitamos hacer el trabajo de servicio y de ministerio metiéndonos al lugar santo. Y en el lugar santo, recuerda usted que estaba el candelero de oro, tipo del Espíritu Santo. 7 eran las lámparas que iluminaban el menorá o el candelero de oro. Y eso nos habla de que ahí dentro del lugar santo, lo único que iluminaba, que guiaba al sacerdote, era la luz del candelero, es la luz del Espíritu. La mayoría de cristianos carnales, la mayoría de cristianos tibios, la mayoría de cristianos que solo usan su razón, es porque todavía no hay bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo, como ministro de esta congregación, me preocupo porque la mayoría de ustedes no los oigo hablar en lenguas. ¿Aló? Me preocupo. Y me debo de preocupar, porque muchos de ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo y como que se les olvidó hablar lenguas. Y la evidencia en Hechos 2 de la lluvia temprana sobre la vida de 12 apóstoles fue hablar en otras lenguas, y fueron 120 los que hablaron. Y note usted que fue un acontecimiento tremendo, porque lenguas repartidas como de fuego se posaron sobre sus cabezas. Yo tengo que entender que esas lenguas fueron literales, o probablemente los ojos del Espíritu tuvieron que ser abiertos, porque el que escribe es Lucas, y Lucas no fue un testigo ocular. Lucas investigó acerca de lo que aconteció y sobre eso escribió el libro de los Hechos. Entonces él tuvo que hablar con los testigos que vieron. Yo no creo que Lucas haya recogido mentiras. Yo creo que los testigos que estuvieron ahí vieron las lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza, hablando de lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. La vida victoriosa del cristiano solamente, yo voy a terminar, puede ser victoriosa si hay bautismo con el Espíritu Santo, si hay dones del Espíritu Santo, si hay frutos del Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. No podemos llegar a los detalles más interesantes para muchos de la escatología sin recordar la doctrina básica. Y lo que vemos es que Cristo desarrolló en la tierra un ministerio ungido. Lucas capítulo 3 y verso 22. Quizás sea el último verso que leamos. Verso 21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, note, y mientras él oraba, ¿sabe por qué el cielo ya no se abre sobre nosotros? Porque ya no oramos.
Dice, mientras él oraba, el cielo se abrió. ¿Cuántos quisieran tener un cielo abierto? ¿Sabe que mucha gente tiene el cielo cerrado? Y es que una de las cosas que más me impacta a mí es saber que mi relación con mi esposa me puede cerrar el cielo a mí. Así dice la Biblia, ¿verdad? Dice que si yo trato mal a mi esposa, mis oraciones no suben. No es suficiente saber Biblia, hermanos amados, varones que estamos aquí. No solamente llevar el gasto a la casa puntualmente, es saber vivir alcanzando esa estatura del varón perfecto y bajo la guianza del Espíritu. Yo necesito los frutos del Espíritu para tratar bien a mi esposa. Necesito los dones del Espíritu para poder discernir a mis hijas. Pero usted también. Techos de bronce son puestos sobre la cabeza del varón que trata mal a su esposa. Sus oraciones encuentran estorbo. Mira lo importante que es. Entonces vemos que mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, porque se está inaugurando algo muy especial. Como una paloma, no que fuera una paloma, dice como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Si subimos un poquito, por favor. Y yo quisiera, hermano, ojalá que usted subir. Perdón. Bajar sería en tu caso, ¿verdad? Para mí subir, ahí estamos. Yo quiero que usted apunte. No sé si yo regresé. Ahí estamos. No, ahí nos fuimos al otro. No, ahí estamos. Vas a tener que bajarlo rápidamente. Sí, lo que quiero. No, yo creo que te pasaste ya. No, es esa. Vente hasta aquí. Trae la barra hasta acá. ¿Sí? Ahí donde estabas en el misterio ungido. Y ahora sube un poco. Parece ser que la máquina no quiere. Dale despacio ahí. Solo ahí mejor, dale despacio, así bajas. Ahora corre un poquito porque nuevamente se te fue. Yo quiero que usted se lleve apuntado esto, porque quisiera que usted meditara sobre esto y estudiara y meditara. Mire, esto, Lucas 3:22, abre el ministerio ungido de Cristo después de su bautismo. Pero Malaquías 4:5 nos habla a nosotros de esta frontera. Porque el ministerio ungido de la iglesia, aunque tiene 2000 años, tenemos que contextualizarnos en el tiempo que estamos viviendo. Y tenemos que pensar que Malaquías, que lo vamos a ver la próxima vez, que es una de las señales escatológicas de la que casi no se habla porque tiene que ver con las familias. Malaquías 4:5 dice que antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, yo haré volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres, para que yo no visite la tierra con maldición. ¿Usted se da cuenta que la relación de padres e hijos puede hacer que el Señor visite la tierra con maldición? ¿Usted se ha dado cuenta que Guatemala cada vez va de mal en peor? La corrupción llega a niveles terribles. Cristianos evangélicos están ocupando puestos públicos y puestos políticos y están robando y están llenos de corrupción. Cristianos que se sientan los domingos sentados en las sillas de sus iglesias. Hay corrupción en Guatemala, hay violencia. ¿No será que la relación de los padres, hermanos amados, las maras son resultado de una maldición sobre esta tierra y sobre las tierras donde están las maras? ¿De dónde surgieron las maras? Surgen del maltrato de los padres sobre los hijos. Entonces tenemos que ser cuidadosos acerca de eso. Yo quiero que usted lea Marcos 9:12. Y yo quiero que usted empiece a darse cuenta que Elías viene, según Malaquías 4, a restaurar todas las cosas. Cuando nosotros empezamos a subir
de la manera como el Señor empezó a subir. Porque mire qué interesante es ver que Juan el Bautista, en los tiempos de Cristo, vino en el espíritu de Elías. Y el Señor venía a restaurar todas las cosas. Hechos habla de restaurar todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta es que en este camino hacia la exaltación, hacia la consagración y santificación, se va a ver una predicación del evangelio con poder, pero van a haber ángeles, manifestación angélica, sueños, visiones en formas esporádicas, revelación de la palabra en aumento. Hermano amado, usted como miembro de la iglesia de Cristo, usted tiene que empezar a experimentar estas cosas que yo le he venido predicando los últimos 4 años, si usted ha puesto atención. Le he hablado que nos hemos acercado al monte de Sión, a la comunión con los espíritus hechos ya perfectos. Le he hablado que nos hemos acercado a la comunión con ángeles, y tal vez no hemos visto ni siquiera la punta del ala de un ángel, como decía el doctor Ríos, pero hay ministración angélica. Todo eso lleva como propósito que en el ministerio ungido de la iglesia, hermano amado, haya verdadera santificación. Si subimos acá, por favor, aquí dale despacito para que no se te cambie. Usted va a notar que uno de los hitos en la vida de Cristo fue la Santa Cena Apostólica. ¿Sabe usted que eso viene? Lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús acontecerá al cuerpo místico. Hoy hay miles de hombres que se llaman apóstoles, y tengo la sospecha de que muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, no van a ser invitados a la cena apostólica, porque los únicos que van a ser invitados a la cena apostólica, como aconteció al principio con Jesús, van a ser los genuinamente llamados por Él. Anoche o en la madrugada que me levanté, no encendí la luz del baño, y yo hubiera deseado que ahí estuviera el Señor. Pero el pensamiento que vino a mi corazón es: solamente aquellos a los que yo me aparezca. Así me fui a acostar otra vez, me bajó a mi mente. Solo aquellos a los que yo constituí y que me les aparecí. Por eso, hermano amado, la iglesia de Éfeso probaba apóstoles, y un requisito para apóstoles genuinos es ver al Señor. Eso lo han quitado los hombres, eso lo han quitado los ministros. Las doctrinas apostólicas las han venido cercenando. ¿Por qué? Porque en esa aparición es el Señor el que constituye a ese varón como apóstol. Apóstoles hay pocos genuinos. Y esos apóstoles genuinos, fíjese que esa santa cena va a traer la depuración del liderazgo de la iglesia, porque en la santa cena fue eliminado Judas. Lea otra vez usted los evangelios y se va a dar cuenta que cuando el Señor estaba en la santa cena, sirvió para sacar a luz a los Judas. Hay Judas dentro de la iglesia de Cristo que van a ser expuestos en la cena apostólica para depurar el liderazgo. No se asuste usted que en la depuración del liderazgo de la iglesia grandes estrellas caigan, porque perdieron de vista edificar la iglesia. Perdieron de vista hacer el trabajo de la obra de Dios, e hicieron lo que a cada uno le vino en gana. Por eso usted llévese esos pasajes. El ministerio ungido va a mostrar, tal vez solo quiero mostrarle esto más antes de que se vaya. Bájalo otro poquito, por favor, y amplíalo otro poquito más para acá. Yo quiero que usted se lleve, no, ahí arriba, ahí. Note que después de la Santa Cena, en un camino hacia la exaltación, porque el Señor tuvo que ser exaltado para ir a la cruz. Corrámoslo otro poquito aquí, despacio, aquí. No,
entonces es al revés. Perdón, disculpen que sea al revés. Pero usted va a ver aquí que estamos siendo llamados a la consagración. Consagración, ahí déjalo. A la consagración. En la consagración total se elimina a los infieles. Hermano amado, cuando se habla de esto, el corazón de un ministro verdadero muchas veces sufre, porque el Señor me ha dado a mí un rebaño. No todos ustedes son mis ovejas, porque usted decide si tiene pastor o solo asiste a una congregación. Pero aquellas que son mis ovejas, el cuidado que yo debo de tener es que usted no se vuelva infiel. Y todo el ataque del enemigo sobre su vida va a ser que usted, en lugar de subir, baje. El Señor va a ir depurando el lugar santo. El Señor va a depurar el lugar santísimo. Lo que va a suceder en esos tiempos es que se va a intensificar la administración de ángeles. Hermano, yo le tengo que recordar eso porque usted tiene que estar abierto. Mire, cuando yo estaba doblando acá, me encontré con un rótulo. Cuando venía sobre la 47, crucé y hay un gran rótulo que dice: apasionados por lo sobrenatural. Es de un ministro. Tal vez usted lo ha leído. Pero yo me pregunto, ¿usted tiene pasión por lo sobrenatural? ¿Qué es una pasión? ¿No es cierto que una pasión es algo que arrebata? Cuando tú te apasionas por un carro, no descansas y no dejas de trabajar hasta que compras ese carro. Pasión por un carro. Cuando un hombre tiene pasión por una mujer hasta que la conquista. ¿Sí o no? ¿Tenemos pasión nosotros por lo sobrenatural? Anhelamos visitación angélica, porque se va a intensificar. Se van a intensificar los sueños, las visiones. Subamos por favor allá despacio, allá. Me parece que allá puede subir. Sube otro poquito por favor. Quiero leer acá. Aquí mira. No, tienes tienes que bajar. Con esto sí termino, mis hermanos. Ahí déjalo. Se intensifica la administración de ángeles, los sueños, visiones, ministración preparatoria para la exaltación. Nosotros tenemos que ser preparados para alcanzar en la consagración un cuerpo de exaltación. ¿Por qué? Porque vamos a la cruz. No es una cruz literal. Esto no es un evangelio fácil, aunque sí es fácil porque dice que ligera es su carga. Pero es un evangelio de entrega. Usted tiene que ver que el Señor, camino a la cruz, iba entregando muchas cosas. Camino a la cruz le decían bastardo. ¿Se acuerda? Camino a la cruz le decían: tú haces las señales por Belcebú. Es decir, que lo que él hacía, los milagros que él hacía, decía que era por demonios. ¿Cuántos de nosotros quizá hemos dejado de hablar en lenguas porque alguien nos ha dicho que las lenguas son del diablo? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de anhelar lo sobrenatural porque nos miran como gente rara? Pablo decía: aguántenme esta locura, porque Pablo parecía un loco. Y los tiempos finales nos van a llevar a nosotros. Usted se pone a pensar, hermano, que hoy en la mañanita se le hubiera aparecido un ángel, ¿cómo hubiera venido usted a la iglesia? Usted no se hubiera venido a dormir a la iglesia. Usted hubiera venido de una manera exultante, de gozo. Si usted hubiera tenido una visión, usted hubiera tenido un sueño, una administración preparatoria para la exaltación. Yo creo que son faneros que van a venir, pero también se van a dar la persecución por la traición de los líderes falsos. Va a haber cárcel y muerte para algunos, porque vamos a
la cruz. El camino de Cristo es hacia la cruz. Póngase de pie.